Ingeniero, compañeros, tengan un muy buen día. Somos el grupo número 2 de la clase de horticultura y estaremos hablando sobre la temática aspectos taxonómicos, morfológicos y agronómicos del cultivo de la cebolla. Hablando de la taxonomía de la cebolla pertenece al reino Plantae. Su división es Tracheophyta, su clase Angiospermae, su subclase Monocotyledonia. Pertenece al orden Liliflorales, de la familia Liliáceas, del género Allium, especie cepa. Su nombre científico es Allium cepa. Miremos la morfología de la cebolla. Con la morfología podemos ver su estructura o forma de la misma. Podemos apreciar que sus flores son hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas y violáceas, que se agrupan en umbelas. También podemos observar sus hojas envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. Su sistema radicular es fasciculado, corto y poco ramificado, siendo las raíces blancas, espesas y simples. Su tallo, el tallo que sostiene, es derecho de 80 a 150 centímetros de altura aproximadamente, hueco con inflamiento vertrudo en su mitad inferior. También podemos observar que su bulbo está formado por numerosas capas gruesas y camosas al interior, en las que se realizan las sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y que están cubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes que son base de las hojas. También veamos la fenología de la cebolla. Pero antes, ¿qué es fenología? Entendemos por fenología que es la ciencia que estudia los fenómenos biológicos, como por ejemplo los ciclos biológicos de las plantas. Y en este caso estamos viendo el de la cebolla. Y podemos apreciar de que es favorecida por abundante luz. También la densidad de la plantación y el tamaño de la planta puede determinar el tamaño de los bulbos de la cebolla. Veamos algunos aspectos fundamentales o principales de la cebolla. Su nombre científico, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, su nombre científico es Allium cepa, y esta pertenece a la familia botánica Amaralidaceae. Su origen proviene de Irán y el oeste de Pakistán en Asia Occidental. Este tipo de planta es herbácea bienal. También podemos ver otros aspectos de los cuales podemos apreciar el clima, y es que el clima ideal para el cultivo de la cebolla son temperaturas bajas entre los 13 hasta los 23 grados centígrados y en alturas de 500 a 1900 metros sobre el nivel del mar. Hay tres tipos de variedades cultivadas en nuestro país, Honduras, y estas son la cebolla amarilla, la cebolla blanca y la cebolla roja. También podemos ver el tipo de suelo en cual estas pueden ser cultivadas. Y es que la cebolla puede ser cultivada en cualquier tipo de suelo, que no se forme encharcamiento, aunque el más ideal son los suelos denominados suelos francos. ¿Y cuáles son estos? Son los que tienen partes superficiales de terreno cuya composición cuantitativa está proporcionada en óptimas y muy próximas a ella. El suelo eleva productividad agrícola en virtud de su textura relativamente suelta y se hace un gran aprovechamiento de ese terreno. Requerimiento del agua. El requerimiento del agua podemos ver de que requiere de 350 a 500 milímetros de riego durante el periodo de bulbificación y durante el trasplante debe mantenerse un área húmeda adecuada hasta un 70%. Otros aspectos importantes que podemos ver en el cultivo de la cebolla son sus tipos de siembra. Y hay dos ejemplos, y uno de ellos es el vivero en suelo. El vivero en suelo es el que se debe seleccionar bien el lugar donde se va a sembrar. El semillero puede ser dentro del campo donde se va a trasplantar o en otro lugar.
con buenas características, es decir, con un buen drenaje, franco, alto contenido de materia orgánica, zinco y olillo, de fácil acceso y de buena fuente de agua. En esta siembra es ideal distribuir una lata de 100.000 semillas por cada 100 o 120 metros de cama, y en cuya cama van 6 hileras. Los semilleros deben de taparse con plástico y luego ponerle una capa de zacate encima. Ahora veamos vivero en bandeja. Con bandejas solo se utilizan de 4 a 5 latas por HA, colocando de 4 a 6 semillas por celda. Las plantas son más uniformes y sanas. No son tan desarrolladas como los de vivero en suelo, pero el desarrollo en el campo definitivo es mejor. Ahora bien, este tipo de siembra es más costoso. Entonces, ¿por qué algunas personas prefieren hacerlo? Y es que los viveros en bandeja suelen costar más, pero como ya mencionamos, tenemos menos presión de plagas, enfermedades y malezas. Y eso, a la verdad, es una gran ventaja. Otro aspecto es la densidad de siembra, ya que podemos sembrar entre 200.000 a 500.000 plantas por hectárea en distanciamiento de 1.5 metros entre camas. Y es que la época también de siembra de este cultivo puede ser sembrado en cualquier fecha del año. Otro de los aspectos muy importantes que hay que mencionar son los insectos, las malezas, las enfermedades de los cuales están expuestos nuestros cultivos y de los cuales hay que hacer un procedimiento extraordinario para que el daño no se propague de una manera en la cual no la podamos controlar en un futuro. En primer lugar hablaremos de los insectos más comunes que se propagan en nuestras plantas. El primero es el llamado Trix. Y este es considerado la plaga más importante, ya que tiene una gran capacidad de reproducción en la época seca y difícil control químico, pues este se protege en las axilas de las hojas. Prefiere alimentarse de las hojas jóvenes, incluso prefiere las que vienen emergiendo. Por ende hay que darle un tratamiento químico muy exhaustivo. Por otra parte tenemos los lepidópteros. Son varias las especies de lepidópteros que atacan al follaje del bulbo de la cebolla. Uno de los problemas serios con las larvas de lepidóptero en la cebolla es que si no se controla en el primer instar, ellos se introducen dentro de la hoja de la cebolla, donde el control es sumamente complicado. Por esta razón debemos realizar el monitoreo de esta plaga durante el huevo y primer instar. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos otras plagas de suelo, como ser gallina ciega, gusano alambre, sinfílido y nemátodos. Y estos son problemas que al ir maximizando el rendimiento se vuelve importante mantenerlos bajo control. Y de estos también debe tenerse o se procura hacer un historial del lote para ver si la gallina ciega ha sido un problema en ciclos anteriores. Ahora pasamos al tema de las enfermedades más comunes que afectan a los cultivos de cebolla en nuestro país, de las cuales mencionaremos algunas. La alternaria, raíz rosada, mitritis, pudrición varias, mildeо lanoso. En primer lugar vemos la alternaria. Esta enfermedad es la que más daño causa a la cebolla. Esta causa manchas blancas, hundidas y con un aro amarillo cuyo centro se vuelve posteriormente rojizo, por lo cual también se le debe dar un tratamiento específico para mitigar el daño. En segundo lugar tenemos el mildeó lanoso. Este es un hongo que generalmente se desarrolla con temperaturas frescas y húmedas. Los síntomas aparecen en las hojas viejas. Las hojas infectadas se cubren de masas de esporas de color gris a violeta. Finalmente las hojas se tuercen, caen y mueren. El tejido muerto de las hojas es cubierto por manchas púrpura que cubren el mildeó lanoso. En tercer lugar tenemos raíz rosada. Este también es un hongo y es un habitante común del suelo que ataca las raíces débiles en todos los estados de desarrollo.
pero es especialmente sensible durante el engrosamiento del bulbo. Esta enfermedad causa graves pérdidas, ya que aunque solamente ataca las raíces, se ha encontrado que el ataque sirve para la introducción de Fusarium a la planta. La gravedad de esta enfermedad es que no se puede curar, solo se puede prevenir. Por eso es que la prevención es mejor que control. En cuarto lugar tenemos botrytis. La botrytis también es un hongo y este afecta durante momentos de estrés de la planta o usa daños causados por insectos. Este puede afectar el follaje o el bulbo de la planta y su característica es la producción de moho gris. En quinto lugar tenemos pudrición varias. La mayoría de estas enfermedades son difíciles de identificar cuando vemos el problema, por lo cual se vuelve difícil de controlar. La mayoría de ellas nos afectan por falta de un buen manejo integrado de cultivo, ya que cuando la planta está en estrés se vuelve más susceptible a estos problemas o cuando tenemos daños de insectos, de suelo o nemátodos. Ya vimos algunos de los insectos y enfermedades más importantes que están en nuestro país. Y ya vimos la importancia de la cual hay que darles el tratamiento adecuado para reducir el daño que estos provocan. Y por ello tampoco podemos olvidar o dejar atrás el control de malezas, ya que el control de malezas es una labor esencial como cualquier cultivo. Se evita competencia de agua, fertilizante, luz y espacio de crecimiento. Además debemos recordar que las malezas son fuente de enfermedades y plagas. En cebolla la presencia de malezas, por su alta densidad y por ser cada planta una sola fruta, la hace más vulnerable a la competencia con ellas. La presencia de malezas también imposibilita realizar una buena aplicación para el control de enfermedades y plagas, obligándonos a repetir aplicaciones que nos encarece la producción. Lo ideal es controlar las malezas antes del trasplante, dejando que las malezas crezcan. Luego aplicamos herbicidas dependiendo del tipo de maleza. Por último, miraremos una información muy importante, y es el periodo vegetativo a cosecha, 60 días después del trasplante. La duración de la cosecha desde el semillero a cosecha son 120 a 150 días. Momentos y criterios de cosecha. El momento ideal donde se empieza a cosechar la cebolla es cuando la parte aérea de la planta se seca y ésta se dobla hacia el suelo. El rendimiento va de 40 a 70 toneladas por hectárea. El manejo post cosecha. Se colocan los bulbos uno pegado al otro en una línea sobre la cama, colocando el follaje de la última línea sobre los bulbos anteriores para que no se quemen. Se dejan por un periodo de 5 a 10 días, hasta que esté seco el cuello de la cebolla. Posteriormente se hace el corte de escolada y se lleva a un lote adyacente para ser puesta a secar cuello y bulbo. Valor nutricional que nos da la cebolla. Nos da proteínas, potasio, vitamina C, flavonoides y distintos compuestos azufrados. Gracias por su atención. Pasen feliz día.